Abra su Biblia en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 10, dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, que hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Padre, gracias le damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La oración, qué poderoso es aprender a orar. Qué poderoso es aprender a orar. Cuando nosotros aprendemos a orar, nos convertimos en personas poderosas, peligrosas. Cuando aprendemos a orar, la oración mueve montañas. Si tuvieres fe, dirías a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si 2 se pusiesen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, le será hecho. Y orando, el cielo se abrió. ¿Saben que la oración es el arma más poderosa que cualquier bomba atómica en la tierra? La oración. Los que han descubierto el secreto de la oración han alcanzado grandes éxitos, han cruzado barreras, han vencido obstáculos, han removido problemas. Aquellos que han aprendido sobre la oración. El éxito de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, fue que Él aprendió a orar. Muy de mañana pasaba la noche orando. Nosotros a veces conocemos en teoría, pero lo que nos falta ahora es aprender a practicar. Y cuando nosotros practiquemos la oración y empecemos a ver algunos frutos, empecemos a ver algunos resultados, no vamos a querer dejar de orar. Les aseguro, no vamos a querer dejar de orar. Porque vamos a entender, cuando nosotros oramos, nos convertimos en personas exitosas y poderosas. Dice que la iglesia primitiva estaba orando y el lugar donde ellos estaban tembló como un terremoto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración hizo que el rostro de Esteban, el primer mártir, se convirtiera como el sol. La oración hizo que el entorno que le estaba apedreando a Esteban no pudieran resistir, dice, a la palabra que hablaba Esteban, porque estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba lleno de poder. La gente no podía resistir. Dice que su rostro brillaba como el sol, no podían verlo a causa de la oración. La oración. Cuando Moisés subió al monte, estuvo 40 días orando al Padre. Dice que su rostro brillaba y tenía que taparse. La gente no podía ver el rostro de Moisés. Elías nos enseñó a orar. El cielo se cerró. Volvió a orar y el cielo se abrió. Capítulo 18 del libro de Lucas nos enseña sobre la manera de perseverar en la oración, insistir en la oración. La oración tiene que ser algo
parte de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. El Señor Jesús logró persuadirlo a los discípulos en la necesidad de que ellos deberían orar siempre. Los discípulos habían aprendido, por eso lo primero que hicieron los discípulos, se fueron al aposento alto y dice que allí perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús, sus hermanos, sus hermanas, sus discípulos. Allí permanecían en la oración, permanecieron orando del poder de lo alto hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces ellos oraron con mayor con mayor perseverancia. Ellos habían aprendido a orar. Por eso la iglesia primitiva creció tanto, alcanzó tanto. La gente ha llenado el mundo de Jesucristo. Decía Pedro y Juan, dice que la hora de la oración al templo para orar. Cuando ellos estaban días para orar, encontraron un copo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante se levantó y anduvo. La oración, la oración. Los discípulos practicaron la oración porque habían visto en su maestro que la vida de Jesucristo era una vida de oración. Muy de mañana, pasaba la noche orando, se fue al monte a orar. Después del sermón se iba al monte a orar. Muy de madrugada venía a sus discípulos. La vida de Dios era una vida de oración. Los discípulos habían visto eso. Cuando Jesús se fue, lo primero que hicieron los discípulos dijo: oh, necesitamos orar. Los discípulos habían aprendido a pasar tiempo en oración. Todo el mundo sabía de la oración. Por eso la Biblia habla de un hombre llamado Cornelio. Sin duda este hombre era aquel soldado que estuvo frente a la tumba o frente a la cruz de Jesús. Marcos capítulo 16. Aquel que dijo cuando Jesús murió y dijo: verdaderamente este es hijo de Dios. Verdaderamente este es hijo de Dios, dijo el centurión. Quedó convencido, persuadido, y desde aquel momento ese soldado aprendió a orar. Cornelio era un hombre que practicaba la oración en su casa. Diga, en su casa. ¿Cuántos de nosotros oramos en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros acostumbramos a orar en nuestras casas, a tener un altar de oración, a tener en casa, hacer un altar donde nosotros vamos para orar? Tiene un donde dice: aquí voy a orar, aquí voy a pasar la noche orando, acá en mis momentos más difíciles, aquí voy a venir a hablar con Dios, voy a venir a hablar con mi Padre. Cuando usted se sienta cansado, vaya a orar. Cuando se sienta agobiado, vaya a orar. Cuando se sienta contento, cuando se sienta triunfante, vaya a orar. Cuando está ya quizás derribado, vaya a orar. Cuando está exitoso, vaya a orar. Necesitamos aprender a orar y a practicar la oración. Necesitamos tener disciplina en la oración. Todos los días necesitamos aprender a orar. Qué belleza es aprender a orar. Cuando usted aprende a orar, usted se va a sentir seguro, firme. Su fe va a estar depositada en Dios y habrá gozo, habrá paz en usted. A pesar de las tormentas, a pesar de las turbulencias, su seguridad de usted estará en Dios. Va a guardar, Dios lo va a proteger, porque usted aprendió a confiar en Dios. Cornelio dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. 1 año, 2 años, 3 años, no sé, pero oraba a Dios siempre. Y por esa fidelidad, por esa perseverancia, un día Dios dice a un ángel: quiero que vayas y visites la casa de Cornelio. Quiero que vayas y le digas que sus oraciones y sus ofrendas han subido al trono de Dios, que yo las he recibido. Yo he escuchado su oración. Y dile que vaya y lo llame a Pedro, y Pedro le va a enseñar lo que él tiene que hacer. Que le llame a Pedro. Pedro le va a enseñar lo que él tiene que hacer. El otro día fui a hablar con alguien. Me dice: esta mañana le pedí a Dios que Dios me hable. Y Dios ese día me inquietó y me llevó a cierto lugar y empecé a hablar. Y después me decía: yo le pedí esta mañana que Dios me hablara. ¿Sabe? No hay cosa mejor que dejarse usar por Dios.
No hay cosa mejor que Dios empiece a direccionarle, que el Señor empiece a llevarnos, que Dios nos lleve acá, nos lleve allá. No hay cosa mejor, no hay cosa más hermosa saber que Dios lo está usando a uno. Pero para ello necesitamos aprender a orar para poder sintonizar nuestros oídos al Señor. Oraba siempre. Nos cuesta agarrar una disciplina de oración. Cuesta. Desde la pandemia los estoy esperando aquí todas las mañanas. Usted venga todas las mañanas y me va a pillar aquí en el templo. Llueva, truene, haga frío, haga calor, usted me va a pillar aquí en el templo en las mañanas. Porque no se trata si yo esté de buen humor o si yo sienta o no sienta. No, yo necesito estar acá porque yo necesito hablar con Dios todos los días. Ya no se trata de sentimiento. Tenemos que pasar esa barrera del sentimiento. Es que no sentía orar, es que me dormí, es que estaba demasiado agotado. Los discípulos estaban cansados en la transfiguración. Dice, y aunque estaban rendidos de su, pero se esforzaron y vieron la gloria de Dios. Esto es para gente esforzada y para gente que quiera vivir una vida diferente, para gente que quiera romper paradigmas, para gente que quiera romper esquemas, para gente que quiera ser diferente. Para ellos es el evangelio. Dios nos ha llamado a vivir una vida extraordinaria. Dios nos está llamando a vivir una vida sobrenatural. Y si nosotros queremos vivir esa vida sobrenatural, tenemos que ser personas de oración, tenemos que ser personas que estén de rodillas, tenemos que ser personas que están hablando con Dios constantemente. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Cornelio oraba siempre, oraba siempre. Entonces Dios lo envió al ángel. ¿Sabe? Si nosotros aprendemos a orar, Dios nos va a dar conexiones de oro. Repito, si nosotros aprendemos a orar, Dios nos va a dar conexiones de oro. Dios nos va a conectar con personas clave. Dios te va a conectar con personas clave. No son coincidencias, es que Dios está trabajando a tu favor. ¿Y cómo es eso? Quizás tú necesitas y estás buscando a alguien y de repente estás hablando con una persona y dice, oye, yo tengo esto. Oye, pero yo necesito eso. Conexiones. ¿Coincidencia? No, conexiones. Que Dios lo va conectando, porque hemos aprendido a orar. Dios empieza a trabajar a tu favor. Dios se inclina a favor tuyo. Conexiones. Cornelio dijo, anda a llamar a Pedro. Y la Biblia dice que Pedro estaba en la casa de un tal Simón el curtidor en Jope. Y se va una comisión de 3 personas. Cerca del mediodía, los judíos oraban 3 veces. Era el mediodía y Pedro se había subido a la azotea para orar antes del almuerzo. Primero oraba, probablemente quizás oró 1 hora, quizás subió a las 11 hasta las 12, pero estaba allí orando. Y de repente allí comenzó a haber una visión, un lienzo descendía del cielo con todo tipo de animales, él con hambre. Pedro come y mata, o mata y come. No, Señor, ninguna cosa común e inmunda entró a mi boca. Y 3 veces apareció. Y cuando se le fue la visión, nuestro amo tuvo una visión que un ángel se le apareció y le dijo que aquí está Pedro y hemos venido porque Pedro debe ir con nosotros. Y Pedro estaba arriba escuchando y mira, eran gentiles, Pedro judío. Y Pedro dijo, gentiles y judíos no nos llamamos bien, ¿cómo yo voy a entrar a la casa de un gentil? Es imposible. Y pum, la visión. Pedro, yo no lo llame común o inmundo. Dios le había mostrado ya la visión. Y entonces Pedro dijo, ay. Entonces lo que Dios me estaba mostrando es que yo vaya a la casa de Cornelio. No les llame inmundo. Dios me dijo que Dios los ha limpiado, entonces no me queda otra que ir con ellos. Pero cuando le dijo eso a Pedro, cuando él estaba orando, allí le mostró la visión. Entonces Pedro inmediatamente se fue con él. Y cuando llega a la casa de Cornelio, dice que Cornelio se postró para... No, le dijo, no, oye, Choco, no me adoré a mí, yo soy hombre igual que vos. Adorarle a Dios. ¿No? Adorar a Dios. ¿Ah? Oye, Choco, ¿para qué me has hecho venir? No, lo que pasa es que yo siempre oro, yo también. Un ángel me apareció y le cuenta toda la historia y me dijo que tú estabas en la casa de un tal Pedro Simón el curtidor en la calle derecha frente al mar y yo mandé a mis soldados y has hecho bien en venir. Y ahora todos los otros, había reunido a toda su familia, había reunido su casa, su mujer, sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus parientes, amigos, los reunió a todos en su casa. Digo, Dios me ha dicho que te llame, que tú tenés una palabra para nosotros. Y Pedro empezó a hablarles de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y a la mitad del sermón,
cayó el Espíritu Santo y la gente empezó a hablar en lenguas. Y Pedro quedó más atónito. Yo digo, ¿qué? ¿Ellos bautizados con el Espíritu Santo? Si eso era para nosotros. Pero ahora ellos están hablando en lenguas. Y Pedro dijo, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Wow. Y fue así como el evangelio entró a los gentiles. La salvación llegó a los gentiles, porque antes solamente estaba entre los judíos. Pero ahora Dios abre la brecha a los gentiles. ¿Pero qué dio lugar a eso? La oración. Un hombre que estaba orando en su casa, como era Cornelio, en su casa. Eso hizo que vaya donde Pedro. Y Pedro, como estaba orando también, qué lindo es. La iglesia empieza a orar. Dios se va a empezar a conectarnos, a abrirte puertas. Vas a estar exitoso, vas a ser bendecido, vas a ver la gloria de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, porque Dios está abriendo conexiones de oro. Necesitamos aprender a orar. 1:14, a ver, lo que hacía la iglesia primitiva. 1:14 del libro de Hechos. ¿Qué dice 1:14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No había discriminación, no había... No, yo no me junto con las mujeres. Yo no me voy a juntar con las mujeres, porque para los judíos las mujeres no contaban. Solamente se contaba a los hombres. Si todos aquí seamos judíos y contamos, a ver, ¿cuántos hay? Vamos a contar solo a los hombres, vamos a decir solo hay 1000 personas aquí. Cuando somos 5000 aquí, es que solo contamos a los hombres, no contamos a las mujeres. Pero después de la resurrección de Jesús, dice que las mujeres estaban orando, los hombres estaban orando. Había una unidad, todos unidos orando, clamando. Había una unidad. 2:42 del libro de Hechos, Hechos capítulo 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. En la Santa Cena. Y en las oraciones. Y en las oraciones. Había unidad en la iglesia. Había unidad en la iglesia. La iglesia había aprendido a orar. Qué lindo es cuando la iglesia todo empieza a orar. La oración congregacional. La oración congregacional es poderosa, porque es la oración de un pueblo unido. Y esa era la oración de Jesús, que sean unos como nosotros somos uno. La oración de la iglesia. La oración cuando la familia, toda la familia ora, el papá, la mamá, los hijos, todos tienen un tiempo de oración. Esa casa va a ser rebendecida. Cuando la oración es el estilo de vida, cuando se ora para todo. Cuando hacemos nosotros de la oración un estilo de vida, wow. Hechos 3:1, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Efesios 6:18. Los apóstoles dijeron, no nos vamos a meter a las mesas, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Colosenses 4:2. Orando en todo tiempo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Salmos 55:17. Los judíos oraban 3 veces al día. 3 veces al día. Salmos 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía. Al mediodía oraré y clamaré. Oiga, ¿cómo está su tiempo de oración de usted? Tarde, mañana, a mediodía, oraré. Tarde, mañana, a mediodía, oraré. Daniel capítulo 6, versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. 3 veces al día oraba Daniel. Los judíos oraban 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo usted ora? ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿Ora usted 3 veces al día? Dios no nos ha llamado a establecer un reino aquí en la tierra. Dios nos ha llamado a establecer el reino de Dios en los corazones. Dios nos ha llamado a nosotros a orar tarde, mañana y al mediodía. Mis hermanos, empiecen una cultura de oración.